En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Saludos en el Mesías a todos. En este video quería hablarles sobre la abominación desoladora. Escuchamos esas palabras, leemos esas palabras, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, como en el libro de los Macabeos, como en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo y Evangelio de San Marcos. El profeta Daniel habla en el capítulo 11 de lo que harán ciertos reyes que vendrán después de el rey de ese entonces, en el capítulo 11, pero luego en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel repite la misma frase: desde que sea suprimido el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación. Y aquí está hablando del final de los tiempos. Así que se habla dos veces en el profeta Daniel. Ocurre en el libro de los Macabeos cuando Antíoco IV se apodera de la Tierra Santa y coloca la abominación de la desolación en el templo. Ha tenido varias aplicaciones este verso de la abominación de la desolación. Nuestro Señor Jesucristo lo menciona también en el Nuevo Testamento como algo que sucederá después de Él. Y de eso quería hablarles brevemente. San Mateo 24:15. Por eso, cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea, que entienda. Se repite en San Marcos 13:14. Pues así como la abominación de la desolación ha tenido varias aplicaciones a través de la historia, en el tiempo de Daniel, el tiempo de los Macabeos, en el tiempo de los romanos, poco después del tiempo de nuestro Señor, poco antes de que destruyeran el templo, pues también la tenemos hoy en día. Y lo que propongo es que la abominación de la desolación hoy en día es este documento que ha salido del Vaticano recientemente, aprobando la bendición a las parejas homosexuales, a las parejas sodomitas. Dense cuenta que aunque muchos quieren hacernos ver que una bendición no se le niega a nadie, bueno, a nadie que venga a pedirla con un corazón humilde, porque recordemos que en la palabra de Dios la bendición sigue al buen actuar y la maldición sigue al mal actuar. Vemos en el libro del Éxodo y vemos en el libro de Deuteronomio como nuestro Señor dice: haz esto, esto y esto, y si lo haces serás bendecido, tendrás esto, esto y esto. Si por el contrario me abandonas y sigues a otros falsos dioses, pues lo que vas a tener no es bendición, es maldición. Y hay una lista de las bendiciones para el que sea fiel, de las maldiciones para el que sea infiel. Así que la bendición que no se le niega a aquel que la busca de verdad. ¿Quién la busca de verdad? El que hace la voluntad de Dios. El que quiere sinceramente hacerla, aunque sea imperfecto. Pero una pareja que está viviendo en pecado, pues obviamente no tiene intención de salir de ahí, porque lo primero sería pues dejar de estar viviendo como marido y mujer, que es una abominación.
El libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, dice: no yacerás con varón como se yace con mujer, es una abominación. Pues propongo que esa abominación desoladora que habla el Señor para nuestros tiempos es ese documento del Vaticano donde se bendice esta abominación. ¿Por qué es desoladora? Pues por tres razones. La primera, sabemos que el mandamiento primero de Dios a la humanidad es de creced y multiplicaos. Cumplir ese mandamiento llena la tierra de seres humanos, de criaturas que alaben y gocen de Dios si llegan al cielo, que alaben a Dios, que hagan la voluntad de Dios y que gocen de Él eternamente si son fieles. Lo contrario de llenar la tierra es desolar la tierra, vaciarla, donde ya no haya personas o muy pocas. Y esta abominación sodomita no produce vida. Es todo lo contrario al mandamiento de Dios de creced y multiplicaos y llenar la tierra, pues con el acto homosexual sodomita no se llena la tierra, se vacía porque no hay vida, no produce vida. Así que es desoladora en ese aspecto. Es también desoladora porque no solo mata la vida del alma, como todo pecado mortal, pero la del cuerpo también. Leemos en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 27. Y del mismo modo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron con deseos de unos por otros, cometiendo torpezas varones con varones y recibiendo en sí mismos el pago merecido por sus extravíos. Sí, muchísimas enfermedades venéreas, como cosas como el SIDA y demás, fueron muy comunes, aunque no exclusivamente, pero sí muy comunes mayoritariamente en las comunidades, en las personas que practicaban la sodomía. Lo dice los romanos, San Pablo a los romanos, lo vemos en la historia, así que es desoladora porque no produce vida, es desoladora porque produce enfermedad y muerte al cuerpo, y es desoladora porque es uno de los pecados que pide venganza al cielo, uno de los pecados que el Señor castiga con fuego del cielo, como pasó en Sodoma y en Gomorra. En Génesis 1, del versículo 1 al 29, podemos ver la historia de Sodoma y Gomorra, cómo ese pecado pues trajo la desolación, la destrucción a esas ciudades, de manera que la abominación sodomita es desoladora en estos tres aspectos y es algo que no debe estar en la iglesia y mucho menos dentro en la presencia del Santísimo, donde ahora pues bien van personas a pedir una bendición para su unión sodomita. Por eso cuando dice San Mateo 24:15, dice nuestro Señor, por eso cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea que entienda. Pues eso es lo que estamos viviendo y estamos muy cerca de la gran tribulación que ya hemos empezado. El profeta Daniel dice a propósito de esta en su profecía: desde que se ha suprimido el sacrificio cotidiano en la Santa Misa,
y coloquen la abominación de la desolación, pasarán 1290 días, un periodo de 3 años y pico, que serán esos 3 años muy difíciles, pero pues con la gracia de Dios, ser fieles, a no dejar de ir a la Santa Misa, así mientras así estos sacerdotes, obispos y demás personas estén haciendo esta blasfemia tan terrible. Si la misa es válida, debemos seguir yendo, porque tú y yo necesitamos la fuerza del sacramento. Y la Santa Iglesia nos enseña, nos permite en el canon 844.2, el Código de Derecho Canónico de la Santa Iglesia Católica, dice lo siguiente: en caso de necesidad o cuando lo aconseja una verdadera utilidad espiritual, y con tal de que se evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a los fieles, a quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos esos sacramentos. Esto originalmente fue escrito para las iglesias ortodoxas, donde los católicos podemos ir a recibir los sacramentos si no podemos ir a una iglesia católica. Pero hoy en día, donde la mayoría de los sacerdotes católicos están en comunión con un no papa, con un antipapa, con uno que no es papa, pues eso los pone en cisma, porque supongamos que hace 100 años si un sacerdote católico dijera, y en unión con el patriarca de Constantinopla, pues ya sabríamos que este hombre no está en unión con la una santa Iglesia Católica. Pues hoy en día la mayoría dice en unión con el Papa Francisco, y como no es Papa, pues no están en unión con la una santa Iglesia Católica. Pero no por eso debemos de dejar de ir, porque nos enseña la Iglesia que si el sacramento es válido, si las palabras de consagración son válidas, aunque no estén en unión con el vicario de Cristo, que en estos instantes pues no tenemos hasta que el Señor nos envíe al próximo en su lista, que según las profecías de San Malaquías va a ser Pedro el Romano. Probablemente no será ese su nombre, clarísimo, porque no ha sido así con los demás papas. En estos momentos estamos viviendo la gran persecución de la Iglesia. Ese es el código que se le da a Francisco, a Bergoglio, después de la gloria del olivo, que es Benedicto XVI, y antes de Pedro el Romano, que vendrá cuando Dios quiera. Pues no tenemos papa en estos momentos, pero podemos seguir yendo a misas en los templos católicos, aunque no estén en unión con el verdadero vicario de Cristo, porque, repito, el canon 844.2, la Santa Iglesia nos permite recibir los sacramentos de aquellos que no son católicos, siempre y cuando los sacramentos sean válidos. Y tú y yo los necesitamos. Y todos aquellos que quieran buscar del Señor, vivir en su gracia en estos tiempos oscuros. Y pedirle pues que venga, que regrese, que lo necesitamos. El Espíritu y la novia dicen ven, termina el libro de Apocalipsis, y tú y yo debemos repetir lo mismo. Pedirle al Señor que vuelva. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.